Causas por las cuales las personas se vuelven corruptas. ¿Qué quiere decir esto? El concepto se oye un poco chocante y un poco fuerte cuando decimos corruptas. No es otra cosa más que esas personas no tienen valores o no los respetan. ¿Qué quiere decir? En su casa tal vez no los educaron con ciertos valores y entonces los corrompen, como la honestidad, confianza, comunicación y demás. Cualquier clase de conductas que nos reporten valor. Entonces, ¿qué sucede? Las personas que caen en corrupción tienen una sensación de impunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que empiezan a transgredir ciertas normas, ciertas leyes, ciertos lineamientos y no hay consecuencias. Entonces, al no haber consecuencias, eso los alienta a seguir haciéndolo. Es decir, no se dieron cuenta, pasé esta, pasé la otra, pasé aquella. Y entonces, ¿qué sucede? Empiezan a tener confianza y se vuelve un hábito de estar rompiendo reglas, de estar tomando atajos y de estarse beneficiando personalmente. Los valores en realidad deberían reportarnos, como su nombre lo dice, una sensación agradable o de enorgullecimiento, empoderamiento o de algún tipo. Por eso se llaman valores, pero en algunas personas no lo sienten, es decir, tal vez lo único que buscan es un interés individualista en donde sean beneficiados de forma inmediata y de forma material. Evidentemente, esta situación de las corruptelas tiene que ver con una carencia de metafísica, es decir, de valores más elevados. Se quiere la retribución y el premio directo, es decir, en especie, material, que esté a la vista y demás. Es una gratificación directa, no tiene nada que ver con una connotación intelectual y mucho menos espiritual. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Son personas que tal vez tienen una mentalidad básica en donde simplemente si hay agarro y no importa de quién sea. También pues es falta de transparencia y rendición de cuentas. Son personas que no reportan lo que hacen y omiten información precisamente para beneficiarse de alguna manera. Entonces el beneficio físico de ciertas influencias o de ciertos privilegios es lo que están cambiando por una retribución que tiene que ver con valores, que tiene que ver con el orgullo de ser una persona recta, deseable, que respeta las normas y por esa razón se normaliza socialmente las corruptelas, es decir, dar compensaciones fuera de los estándares correctos o de los protocolos y se normaliza de tal manera que cuando se cometen tranzas, como dicen vulgarmente en la calle, no hay ninguna consecuencia y no hay ninguna sensación de que se esté haciendo algo indebido. ¿Por qué? Porque la justificación es si todos lo hacen, ¿por qué yo no? Y si yo no lo hago, entonces alguien más lo hará. Entonces esa es una justificación universal para alguien que se corrompe fácilmente. También, evidentemente, las instituciones, cualquiera que éstas sean, tanto sociales como gubernamentales o incluso familiares, tienen una debilidad. Entonces, al no haber fortaleza en las instituciones de todo tipo, morales, sociales, espirituales y políticas, pues evidentemente eso facilita la proliferación de las corruptelas y de la conducta inapropiada y demás. Y finalmente, la cereza del pastel, pues es la ambición y la codicia. Cuando se quiere obtener a toda costa lo que sea, con el menor esfuerzo posible, por el medio que sea, pues evidentemente eso va a impulsar a que la persona, si no hay consecuencias y no tiene una restricción de conciencia moral, pues evidentemente lo seguirá haciendo y será proliferando. Y no solo eso, como dicen por ahí, una manzana podrida empieza a podrir a las demás. ¿Por qué? Porque empieza a incentivar el desorden, porque dado que una persona no acata la normatividad, pues los demás se empoderan y empiezan a hacerlo también. De tal manera que hay que tomarlo en cuenta para cuidarse de esa posibilidad.